buenas tardes para todas, para todos. Un placer estar aquí con ustedes para hablar de un tema fascinante, por lo menos para nosotros. Un tema que de repente se habla mucho en la calle, se habla mucho en la prensa, pero no mucha gente entiende. Lo ideal que estuvimos planificando con la gente de IPELA, que le agradezco a tu persona por el espacio, es tratar de dar los lineamientos generales. Vamos a comenzar con, son 4 clases nada más las que tenemos. Lastimosamente pues necesitamos un año más o menos para poder entendernos bien en lo que es financiamiento político, una cuestión muy amplia. Es un tema bastante actual que tiene muchas aristas. Me acompaña mi coordinador general de la parte de capacitación, Adrián Leslie. Es una persona súper entendida en la materia, está capacitado ya desde hace bastante tiempo y le torturo todos los días, y ahora le estoy quitando un poquito de su lugar de trabajo para que venga a regalarnos un poquito también de su conocimiento. La idea es hacer una clase interactiva. No queremos que sea un monólogo, queremos que si tienen alguna duda que le pregunten a Adrián, que con mucho gusto le voy a ir respondiendo. Hay cuestiones muy técnicas, eso sí, pero para eso vamos a hacer primero unos aspectos generales, como dice la placa, una parte introductiva, después vamos a irnos ya a los detalles. Y por último, seguramente vamos a hacer un pequeño trabajo práctico para ver qué tal les llegó la información y si pueden implementar lo aprendido. Hay dentro de esto, aparte de la normativa jurídica, que es bastante dispersa, que ya estamos trabajando ahora mismo. Y les comento ahora paréntesis y les digo de que, ¿por qué les digo que la normativa en materia de financiamiento es muy dispersa? Pues tenemos 4 leyes que se modifican parcialmente unas con otras. O sea, agarramos una ley y hay artículos que están derogados, pasa a la otra ley, pero quedó vigente 2 o 3 artículos. Entonces, es una amalgama de cuestiones que tenemos que manejarlas para poder entender bien lo que es el financiamiento político, que se divide en 2 partes bien diferenciadas, como siempre decimos. Una es la parte donde se hace el control de los documentos, de todos los documentos que respaldan una actividad financiera, ya sea en campaña electoral o en periodo ordinario. Eso le voy a dejar para que Adrián le vaya explicando mejor. Y después tenemos otra línea de trabajo, que es la del control del origen del mismo. De eso se encarga la Dirección de Financiamiento Político, pero yo puedo ayudar, luego fui el primer director de esa unidad, así que también manejo bastante bien lo que es todas las políticas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en campañas electorales. Pero como no queremos mezclar, ¿verdad?, los temas, porque lo que es financiamiento político es una cosa y el control del origen y el destino del dinero es otra cosa, vamos a enfocarnos en estas 4 clases en exclusivamente lo que es la parte técnica, la parte de las herramientas informáticas que tenemos. Ya se había inaugurado en el 2018 y fue evolucionando. Primero, el paraguayo siempre es un poco renuente de utilizar la tecnología. Generalmente queremos hacer a mano, papel o como nos gusta hacer. Pero necesitamos establecer una herramienta que permita uniformar o unificar la forma de presentación de las rendiciones de cuentas. Y no solamente las rendiciones de cuentas, sino también otros requisitos legales que aparecieron a partir del 2020 con la promulgación de la Ley 6501, que es la última ley de financiamiento, y establece un sinnúmero de requisitos que están apuntados no solamente a las organizaciones políticas, sino también a los candidatos. En el caso de que el candidato, ¿verdad?, esté casado sin separación de bienes, también a la cónyuge. Y un montón de cuestiones más que van a ir viendo, van a ir desarrollando de a poco. Y les digo de a poco porque no podemos mezclar y apurarnos, porque si no tienen los conceptos básicos de lo que son las herramientas, de lo que son los pasos y los procedimientos, no van a entender. Entonces, como tenemos solamente 2 horas, y les digo que esto necesitamos por lo menos 5 horas por día para poder introducirlo y entender algo. Nosotros hace años que venimos tratando de entender, y creo que ahora le encontramos la vuelta, y por eso es
les dije hace un ratito, modificar nuestro código electoral en lo que refiere a la parte de financiamiento político. En unificar todas esas leyes dispersas que tenemos, porque a eso hay que sumarle además todas las, son las 40 recomendaciones de Gafi que se incorporó al derecho positivo paraguayo en el año 2011. También las resoluciones de la CEPRELAT, que es la resolución 369, que también regula ciertas actividades, como por ejemplo las actividades de recaudación masiva, las famosas apoyadas, rifas, las cenas de los $1000, ¿verdad? Que hacen las organizaciones políticas y los candidatos a los efectos de hacerse de fondos. Y todo está reglamentado, todo está regulado. Entonces, sin más palabras, le quiero dar paso a Adrián para que comience con la exposición. Vamos a quedar pendientes de cualquier duda. No duden en preguntar, como les dije, no queremos que esto sea un monólogo, queremos que sea una clase bastante interactiva, que sea participativa y todos nos podemos equivocar. No tengan miedo en levantar la mano y preguntar, ¿verdad? Porque lo importante es ir fijando las ideas y que las ideas y que todo el concepto que vamos a cargar en estas 4 clases, ¿verdad?, lleve a un entendimiento final de lo que queremos. Bueno, Adrián, por favor, queda a tu cargo. Bueno, me presento, yo soy Adrián Lerme, soy coordinador de capacitación de financiamiento político, como ya estaba mencionando el director Cristian. Bueno, lo primero para saber sobre financiamiento político, justamente necesitamos saber de dónde viene el financiamiento político. Por eso, estas primeras 2 clases vamos a ver lo básico, vamos a conceptualizar todo, vamos a ver todos los conceptos acerca del financiamiento político. Entonces vamos a dejar para las últimas 2 clases, vamos a dejar netamente la parte práctica. Entonces ahí vamos a hablar ya directamente sobre el aporte estatal, de cómo se calcula, también el subsidio electoral, cómo se calcula el subsidio electoral. Entonces, en las primeras 2 clases vamos a hablar netamente sobre concepto del financiamiento político. Entonces, para que podamos entender mejor. Y así como estaba mencionando también el director, yo necesito que ustedes pregunten. A mí no me gusta una clase que yo no esté hablando, me gustaría que hablen, que pregunten, que participen. Si yo no sé algo, sin problema voy a anotar, voy a averiguar y les voy a comentar para la siguiente clase. O sea, la idea es aprender, yo también aprender de ustedes y ustedes también para que puedan aprender lo que es referente a financiamiento político. Entonces a mí me gustaría participar, que participen, que hablen, que pregunten, sin problema, acá estamos para todo. Entonces podemos empezar. Me va a costar un poco porque tengo que hacer también virtual, me comentaron, yo soy muy de caminar y estar de aquí para allá, pero bueno, voy a tratar de estar por acá. Bueno, financiamiento político, la parte del aspecto general. Como les había mencionado, nosotros necesitamos para cualquier cosa, necesitamos saber el origen, de dónde viene. Entonces, para saber de qué trata el financiamiento político, tenemos que saber de dónde viene la palabra financiamiento político. Entonces, cualquier cosa, cualquier obligación o cualquier derecho, cualquier obligación que venga, nosotros necesitamos saber a qué ley le corresponde. Entonces, el financiamiento político comienza con la ley número 834/96, que es del Código Electoral.
en donde menciona directamente sobre el financiamiento político. Habla del aporte estatal, habla del subsidio electoral y también algunos informes que se presentan durante la rendición de cuenta de campaña o en el periodo ordinario. Luego tenemos la ley número 4743 del 2012 que regula el financiamiento político. Esta ley hace algunos cambios, algunos cálculos también modifica sobre el cobro del aporte estatal y también sobre el subsidio electoral. Luego hubo otra modificación, la ley número 6167 del 2018. Lo principal de esta ley fue la implementación de las internas, el control ya en las internas. Luego se modificó con la ley número 6501, en donde además del control de la interna, se controla ya a los candidatos, ya sea titular como suplente, entonces ya también se controla las elecciones internas y también directamente se le controla al candidato. ¿Cómo se le controla al candidato? Con las declaraciones juradas que presentan, la declaración de ingreso y gasto de campaña y la declaración de intereses económicos vinculados. Esas son las dos implementaciones más grandes que tiene la ley 6501 y también las rendiciones de cuenta que tienen que presentar cada candidato titular, como así también el suplente. Entonces, la ley 834 habla directamente sobre el financiamiento político, acerca del aporte estatal y del subsidio electoral. La ley 4743 regula el financiamiento político, modifica algunos artículos y también el cálculo del aporte estatal y también del subsidio electoral. La 6167, su principal incorporación ahí es el control de las internas. Y la 6501, además del control de las internas, entonces controla ya a cada candidato, titular como así también el suplente. Vamos a ver ahí. Permiso. Sí. Es decir, titular también, ya como decía el director, viene a ser a la señora esposa si están en, ¿cómo llamamos? El cónyuge del candidato. Sí. Esa sería la parte de las declaraciones juradas. Si yo candidato estoy casado sin separación de bienes, entonces mi cónyuge tiene que presentar también la declaración de intereses económicos vinculados. Pero eso se presenta solamente en las internas. En las generales, entonces ya no hace falta presentar. Entonces solamente se presenta en las internas la declaración de intereses económicos vinculados. De hecho que eso, la próxima clase vamos a interiorizar netamente sobre la declaración jurada, la DIGC y también la DIE. Entonces ahí vamos a hablar todo sobre la declaración jurada. Estas son algunas modificaciones que tuvo la ley. Creo que no se ve tan bien. Pero son las modificaciones principales que tuvo la ley con la ley 4743, la ley 6167 y también la ley 6501. Como pueden ver en la 4743, ya directamente como regula el financiamiento político, la 834 solamente hablaba del aporte estatal, del subsidio electoral. Entonces, la 4743 regula directamente el financiamiento político, entonces ya le obliga a las organizaciones políticas a presentar informe anexo a contribuciones y donaciones, informe pormenorizado de gastos, artículo 70. Esto vamos a ir interiorizando, vamos a ir profundizando en las siguientes clases. Después van a entender, van a saber qué es el informe de contribución, qué es el informe pormenorizado del artículo 70. Entonces, para que tengan en cuenta nada más los cambios que tuvo la ley. Después, más adelante, vamos a ir viendo las definiciones directas de estos informes y cómo son estos informes, cómo preparan las organizaciones políticas. También los plazos de presentación, el límite individual de contribuciones. La última sería, el límite sería de 10.000 jornales mínimos que está en la ley 6167 y la 6501. Entonces, estas son
un pantallazo general de los cambios que tuvo esa ley. De hecho, que van a tener también esta diapositiva, entonces para que puedan ver. Pero lo básico sería eso, la implementación que tuvo. Entonces yo me gustaría que sepan que la 4743 regula el financiamiento político. La 6167 lo que hace es controlar las internas. Y la 6501, además de controlar las internas, controla ya al candidato. Esa diferencia es lo que quiero que tengan bien en cuenta. Entonces, después vamos a ir viendo cada artículo, porque si vamos a ir mencionando artículo por artículo, entonces va a complicar un poco. Pueden mencionar de vuelta la 834, entonces se da el respecto del financiamiento político. Sí. En la 43, entonces regula el financiamiento político. Regula, ahí modifica también algunos artículos de la 834, habla sobre los informes que tienen que presentar las organizaciones políticas. La 6167, su principal incorporación es la interna. Eso tienen que tener bien en cuenta. Lo que se controla a ella sería la interna directamente. Y la 6501, además de controlar las internas, se controla a cada candidato con las declaraciones juradas que tienen que presentar. Hasta ahí estamos. Bueno, financiamiento político. ¿Qué es el financiamiento político? Alguien me dice, ¿qué entienden por financiamiento político? Algo. ¿Qué le viene en la cabeza al decir financiamiento político? Es el recurso económico que percibe o recibe un partido político para financiar la campaña. No sé. ¿Sí? ¿Alguien más? Para mantenimiento del partido. Okay. ¿Alguien más? Bueno, les digo, súper bien. Bueno, el financiamiento político es una actividad financiera vinculada al origen, al manejo, al destino y la fiscalización de los recursos que utilizan las organizaciones políticas, ya sea en el periodo ordinario como también en el periodo electoral. Después vamos a definir bien qué es el periodo ordinario y qué es el periodo electoral. Pero básicamente es eso. Financiamiento político, entonces, ¿qué es lo que hace? Origen. ¿De qué hablamos cuando decimos origen? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? El ingreso que está percibiendo la organización política. El destino. ¿Dónde va ese ingreso que está percibiendo la organización política? El manejo. ¿Cómo va a estar utilizando ese dinero y esos gastos la organización política? Y la fiscalización ya directamente por parte de la dirección. Nosotros como dirección de financiamiento político somos los que fiscalizamos el manejo, el financiamiento político de las organizaciones políticas. Entonces sería origen, de dónde viene, sería la parte de ingreso, destino, para dónde va ese ingreso que está recibiendo la organización política, el manejo y la fiscalización de los recursos utilizados por organizaciones políticas, periodo ordinario y durante campaña electoral. Campaña electoral, ahora tuvimos unas elecciones internas, generales. Las elecciones generales, el periodo electoral de las elecciones generales fueron desde la oficialización de la candidatura hasta el día de las elecciones. O sea, sería un tiempo limitado. Sería desde enero, últimos días de enero, hasta 30 de enero, hasta el 30 de abril. O sea, eso está limitado. El periodo dentro del calendario electoral está según cronograma electoral también. Y el periodo ordinario ya es de un año. Esto vamos a hablar bien también cuando entremos en la parte de aporte estatal y subsidio electoral. Pero el periodo ordinario sería un periodo fiscal normal, un ejercicio fiscal normal, de enero a diciembre.
Entonces no quiero hablar mucho sobre esto porque vamos a ir hablando en otras clases directamente sobre el periodo ordinario y también el periodo electoral. Pero básicamente eso, periodo ordinario desde enero a diciembre. Periodo electoral es básicamente más periodo limitado durante la campaña electoral. Entonces para que tengan bien en cuenta también eso. Entonces, en nuestro periodo electoral no hay tiempo fijo, completamente de acuerdo al cronograma. cronograma. ¿Por qué de acuerdo al cronograma? Porque el cronograma es lo que está establecido las fechas para oficialización de la candidatura y hasta qué fecha qué fecha serían las elecciones. Entonces esa sería la fecha tope para el periodo electoral. Entonces esa sería la diferencia entre el periodo ordinario y el periodo electoral. Un ratito, para hacer una acotación, la campaña electoral es un periodo de tiempo que va 3 a 4 meses. Mucho depende dependiendo de cuándo se oficializa la candidatura y cuándo va a ser cuándo se hagan las elecciones. Y en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, los candidatos y las organizaciones políticas pueden recibir ingresos y realizar gastos. Eso es en campaña electoral. Inclusive ahora hacemos electoral de propaganda electoral. La propaganda electoral se podría hacer en la vía pública 60 días antes de las elecciones. Y en medios masivos de comunicación 30 días antes de las elecciones. Ahora tenemos una nueva ley donde la ajustamos a lo que es financiamiento político y los gastos de campaña en materia de publicidad, por ejemplo, ya se puede realizar desde el día siguiente de la oficialización para que coincida justamente con el periodo de campaña electoral. Así mismo. Entonces la diferencia, tenemos bien definido la diferencia entre el periodo ordinario y el periodo electoral. Porque en las próximas clases vamos a ir hablando sobre el periodo ordinario y el periodo electoral. Bueno, financiamiento político, entonces ya sabemos el concepto básico del financiamiento político. El objeto, como estábamos hablando directamente, es sobre la actividad financiera de las agrupaciones políticas de campañas electorales para elecciones de cargos nacionales, municipales, las internas partidarias y también las campañas para referendos. Y también toda la actividad financiera en general, que es el periodo ordinario. Entonces, ese es el objeto principal del financiamiento político. Bueno, financiamiento político en Paraguay. ¿Sí? No, usted la última decía toda actividad financiera en general. Sí. ¿A quién se refiere eso? Y esto sería en forma general ya para el periodo ordinario. ¿Por qué periodo ordinario? Ya les voy a comentar más también en parte. Una organización política tiene su funcionamiento normal. Una organización política está establecida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Ellos tienen que pagarle a sus funcionarios permanentes, tienen que pagar también servicios básicos, si tienen alquiler, tienen que pagar alquileres. Entonces, todo lo que tenga que ver con la organización política y todo el dinero que puede recibir durante ese periodo. Entonces, en el periodo ordinario, cada organización política puede percibir ingresos y también puede realizar gastos básicos de la organización política. Entonces, por eso el aspecto general y directamente luego sobre el periodo ordinario. Porque el periodo electoral sabemos que tiene que ser gastos de campaña. Ahí no entra otro tipo de gasto de la organización política, sino directamente los gastos de campaña electoral. Y en periodo ordinario sí ya entra las refracciones, entra cualquier tipo de gasto que tenga que ver también con la organización política, pero que no tenga que ver con gastos de campaña. Entonces, por eso, sobre la actividad financiera en general. Entonces, es a modo general ya de la organización política, no específicamente sobre la campaña electoral. Entonces, por eso es esa diferencia entre el periodo ordinario y también el periodo electoral. Después, más adelante, también vamos a ir hablando sobre los gastos electorales. Entonces, ahí van a ir viendo también cuáles son los tipos de gastos que pueden utilizar las organizaciones políticas durante la campaña electoral. Y todo lo que no tenga que ver con campaña electoral, entonces va a ir dentro del periodo ordinario.
¿Sí? ¿Alguna consulta hasta ahora? Bien. Bueno, alguien me dice el financiamiento político en Paraguay. ¿Qué tipo de financiamiento político tenemos? ¿Quién no sabe qué es? ¿Quién no sabe qué es? ¿Se divide por financiamiento también? Sí, financiamiento político tenemos dos tipos de financiamiento político en realidad, financiamiento público, privado, pero en Paraguay tenemos otro financiamiento político, El mixto. el mixto. ¿A qué se refiere el mixto, Gino? La organización política puede percibir ciertos recursos de entidades privadas y por otro lado recibe recursos de personas que están agregando de acuerdo a la cantidad de votos obtenidos por un lado y por otro lado si lo veo este año no en el Congreso. Hay reglas que están determinadas en la ley. Sí. De esa forma recibe. Genial. Bueno, vamos a ver entonces, financiamiento político en Paraguay. Bueno, financiamiento político en Paraguay. El financiamiento político en Paraguay es mixto. Justamente como estaba comentando Gino, sería financiamiento público y privado. ¿Por qué financiamiento público? El público se divide otra vez en directo. ¿Por qué? Porque las organizaciones políticas pueden recibir aporte estatal y subsidio electoral. Esto vamos a ir hablando en próxima clase. Pero es por eso que directamente las organizaciones políticas pueden recibir aporte estatal y también el subsidio electoral. ¿Por qué indirectamente? Por las exoneraciones fiscales. ¿A qué se refiere exoneraciones fiscales? Las organizaciones políticas están exentos de IVA. Ellos no pagan IVA. Entonces, indirectamente ahí está como un financiamiento público. ¿Por qué? Porque yo como organización política estoy recibiendo alguna donación o alguna contribución. Yo le tengo que dar a mi donante, le tengo que dar un comprobante de respaldo, una factura o un recibo de dinero. La factura entonces tiene que estar en exento para que yo, organización política, no pague impuestos. Entonces, por esa razón, el financiamiento público indirecto sería la exoneración fiscal. Luego tenemos el privado. Privado porque tenemos también dos divisiones, la monetaria y no monetaria. Monetario serían los préstamos y las contribuciones y donaciones que puedan recibir de personas físicas como también de personas jurídicas. Las organizaciones políticas pueden pedir préstamos durante la campaña electoral y también durante el periodo ordinario, sin problema. Entonces, con todas las documentaciones pueden pedir también préstamos personales, si está todo bien documentado, o préstamos de alguna entidad financiera. Y lo mismo, contribuciones y donaciones pueden recibir de sus afiliados, de algún simpatizante. Sí, por esa razón entonces el financiamiento político privado sería la parte monetaria, porque reciben contribuciones y donaciones también de sus afiliados o de sus simpatizantes. Y no monetario, ¿por qué? Porque pueden recibir alguna donación de bienes o de servicios. Entonces, por eso también está como monetario y no monetario. Entonces, el financiamiento político en Paraguay es mixto. ¿Por qué? Porque tiene fondos públicos y también privados. Fondos públicos porque reciben aporte y subsidio electoral, que es del Estado, y privados porque pueden recibir algún ingreso de alguna entidad privada. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Bueno, voy a Sí. profundizar un poquito más. Si bien muchos países de la región tienen un financiamiento político mixto, en estos países como Colombia, a través de Cuentas Claras, también de Ecuador, otro ejemplo, ellos tienen establecido
el porcentaje de financiamiento público y el porcentaje privado. En uno de los casos, el porcentaje de financiamiento público es del 60% y el privado solamente el 40%. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes en el cuadrito, porque es privado monetario. Ahí tenemos contribuciones y donaciones, es lo más difícil de controlar. Cuesta muchísimo saber el origen del dinero, de dónde, quién es el que le está donando o contribuyendo a una organización política. Entonces, estos países, dentro de sus legislaciones de financiamiento político, establecen los porcentajes. En el Paraguay, en nuestra legislación, no está establecido. O sea que es libre, salvo ciertas limitaciones que en su momento Adrián me va a ir explicando que son los límites de aporte, los límites de contribuciones y demás. Eso no lo quería aclarar. ¿Esos porcentajes es referencia al presupuesto que presenta el partido político o cómo se da internacionalmente en los casos internacionales? Bueno, por ejemplo, tiene prohibición de recibir más contribuciones de las que tienen acá nuestras organizaciones políticas. Acá, las organizaciones políticas tienen prohibido recibir ayuda monetaria o económica de organizaciones extranjeras. Solamente puede ser de las nacionales o extranjeras que tengan sede también acá en el territorio nacional. Allá no se puede. Allá, la mayor parte de la financiación de las organizaciones es del Estado. Y también recibe algo que no tenemos nosotros antes de las elecciones, un anticipo. ¿Y eso para qué? Para que un candidato de una organización política de menor caudal económico, de menores recursos, pueda también tener algo de dinero para comenzar la campaña. De lo contrario, como no se pone, aquí yo puedo tener acá aquí un perfil espectacular para ser candidato, pero no tiene una moneda en el bolsillo. Entonces, ¿qué pasa? Viene un gran agricultor allá de la zona de Amambaya, que hay alguien de Amambaya aquí, que hace los famosos ladrillos ecológicos, y él le dice, Gino, yo tengo esta bolsa para una bolsa negra llena de dólares. ¿Qué hace Gino? Tiene un buen perfil, pero no tiene un peso encima. Le pregunto, ¿va a aceptar o no va a aceptar dinero? Claro que va a aceptar. Acá en Paraguay sí, porque no está ganado. En la mayoría de los casos uno va a hacer. Y me van a decir, bueno, ¿y después cómo le va a pagar? Obviamente, yo aquí le digo $1 millón, por ejemplo, cuando me llegue ese diputado o senador, le dice, no, bueno, es la hora de hacer correcto. Acá hay licitación de ruta, de casa, de esto, y yo todo para mi empresa. Perfecto. Y ahí hay una forma indirecta también de lavado de dinero. Así como estaba mencionando el director, eso es un ejemplo así, pero en realidad es muy básico porque la mayoría sabemos también cómo se maneja esta situación, ¿verdad? Por eso el control de ahora es el control de cada candidato. Después en otra clase también vamos a ir viendo sobre cómo se controlan los ingresos que pueda recibir cada candidato o cada agrupación política, porque ellos también tienen límite de ingresos, tienen también de quienes pueden recibir las donaciones. Entonces, así como estaba mencionando el director, si viene alguien, me dona 1.000 millones y yo tengo que saber, nosotros tenemos que saber de dónde viene ese ingreso. Entonces, por esa razón, en la nueva ley, en la 6501, se le controla ya a cada candidato. Antes no se le controlaba a los candidatos, antes directamente a la organización política. Entonces, ahora con la implementación de esta ley, se le controla ya directamente al candidato, se le pide la declaración jurada, se le pide también otras planillas que tiene que adjuntar en el momento de recibir alguna donación o alguna contribución, que tiene que presentar, tiene que ir ahí quién es la persona que le está donando, tiene que ir de dónde saca ese dinero que le está donando, dónde trabaja, o sea, todas esas informaciones. ¿Por qué esas informaciones? Porque hay otra dirección que se encarga de controlar eso, la dirección de fiscalización. Entonces ellos se encargan de controlar el origen de ese ingreso. Entonces, por esa razón, así como estaba mencionando el director, esa diferencia entre
lo que es el financiamiento político acá y el financiamiento político en otros países. Bueno, pasamos entonces al financiamiento político mixto. Ahora vamos a hablar sobre el aporte estatal. Aporte estatal. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es el aporte estatal? Menos Lino. Juani. Okay. El aporte estatal es una erogación anual por parte del Estado a agrupaciones políticas con representación en el Congreso, en base a los votos obtenidos para el Congreso en elecciones generales. Entonces, es una erogación anual. Esto se le paga a las organizaciones políticas en forma anual de acuerdo a los votos obtenidos para el Congreso. Solamente son válidos los votos para el Congreso en estas últimas elecciones, porque son las elecciones generales, fueron las elecciones generales. Entonces, en las elecciones municipales no corresponde el aporte estatal. El aporte estatal solamente corresponde a elecciones generales. ¿Por qué elecciones generales? Porque ahí se eligen los representantes del Congreso. Entonces, si yo, organización política, alcanzo los votos obtenidos, los votos para el Congreso, y tiene que ser el 2% del padrón electoral, sí o sí tengo que alcanzar el 2% para poder ser agente que va a recibir este dinero, este aporte estatal, ¿verdad? Después vamos a ir profundizando sobre el aporte estatal, sobre cómo se calcula, quiénes son los que van a cobrar. Ahora solamente el concepto básico del aporte estatal. Entonces, es una erogación anual, sí o sí anual, y durante todo el periodo, durante 5 años en este caso, si tiene representación en el Congreso. Luego tenemos el subsidio electoral, que es una devolución en parte de los gastos de campaña generados por cada agrupación política participante de elecciones generales o municipales, según el caso. El subsidio se paga conforme a los votos obtenidos, el cual no se encuentra relacionado al monto total rendido. Entonces, el subsidio electoral sí ya se puede cobrar, o pueden, si cumplen con todos los requisitos, las organizaciones políticas pueden cobrar, tanto en las elecciones generales como también en las elecciones municipales. Y el subsidio no se paga de acuerdo a los gastos que tuvo la organización política. Por ejemplo, yo, organización política, tuve gasto de campaña de 100.000 millones. No me van a pagar 100.000 millones. No tiene relación directa con los gastos que yo, como organización política, tuve durante mi campaña electoral, sino por los votos que obtuve. ¿Cuáles son esos votos? Para las elecciones generales son los votos de Junta Departamental, diputados y senadores. No entra votos del presidente, ni del gobernador tampoco. Entonces, solamente Junta Departamental y diputados y senadores. En el caso de municipales sería para Junta Municipal, solamente en los votos de Junta Municipal. Después vamos a ir viendo también cómo se calculan, cuáles son los que, qué organizaciones políticas son las que pueden cobrar aporte y subsidio electoral. Bueno. Anual. Sí, esa es la diferencia también que tiene. El aporte estatal se cobra en forma anual, una erogación anual durante 5 años, durante el periodo que tenga representación en el Congreso, durante ese periodo. El subsidio electoral se paga una sola vez. La ley dice que se tiene que pagar al tiquitaca, pero no es así, porque nosotros nos basamos directamente sobre la disponibilidad de Hacienda. Entonces Hacienda nos dice, ahora tenemos tanto para pagar y pagamos esto. Vamos a pagar la mitad, o vamos a pagar la primera parte ahora, dentro de 3 meses vamos a pagar la otra parte, y tanto. O sea, la ley dice que se paga en el momento y una sola vez. Se paga una sola vez, el monto es único, pero se paga fraccionado.
fraccionado dependiendo de la disponibilidad de Hacienda. Entonces esa es la diferencia entre el aporte estatal y el subsidio electoral. Entonces el concepto es muy relativo ahí, porque dice es una devolución en parte de los gastos de campaña generados por cada agrupación política participante de la elección. Pero me está diciendo que el aporte se da por la cantidad el subsidio se da por la cantidad de aporte de votos recibidos. Entonces no va por los gastos de campaña, porque un gasto de campaña yo te presento. Este es mi gasto de campaña. Y yo tengo que recibir de acuerdo a lo que yo gasté, supuestamente. Pero al final se da de acuerdo a los votos recibidos. Entonces no condice eso del concepto. ¿Sabes por qué también este concepto? Sí. Porque la ley dice que el subsidio electoral tiene que ser para poder utilizar para otras campañas electorales. Sería para utilizar en otras campañas electorales para esos gastos. Supuestamente entonces sería... Porque yo ahora cobro subsidio electoral, entonces el subsidio electoral que yo estoy cobrando puedo o debo en realidad utilizar para otras elecciones. Entonces, el concepto en realidad sería por los votos obtenidos. ¿Por qué? Porque yo gasté y en parte se me devuelve. No por el gasto total, sino en parte se me devuelve esos gastos que yo tuve durante esta campaña electoral para poder utilizar en próximas elecciones. O sea, sería en parte, por eso dice en parte otra vez. No, nada más ese punto, profesor, el hecho de que conceptualmente no es de cómo está bien definido, claro. Sobre el punto, ahora, me gusta, un chiquitito te hago algo tiempo de que ¿verdad? Es muy cierto lo que dice. Claro. En otros países, así un poco de derecho comparado, vamos al caso de Colombia. Ellos te dicen, te ponen un límite de gasto, te dicen, como partido poder gastar 100, porque yo hasta 100 computados te puedo devolver. Entonces vos presentás tus facturas de gasto por 100, espera que el supervisor controle a través de tu rendición, y si te descontó bien lo que te paga el Estado es 90. Porque en esta condición, cosa que yo vi, no hay proporcionalidad, hay un desbalance. Vos podés gastar muchísimo dinero y no te alcanzan los votos. Y el Estado, por regresa, como hay un caso. Como el caso del partido de Mayo. Bueno, entonces, sí hay una desproporción. Pero ahora está mejor, porque antes el subsidio se pagaba no solamente por los votos, sino también por los cargos y por las manos. O sea que era una fortuna. Hoy día, con la cantidad de votos que se recibió, el Estado tiene que pagar 16 millones de dólares para pagar ese subsidio electoral. Obviamente después de la aprobación de la rendición de cuentas y también de la disponibilidad financiera del Ministerio de Hacienda. Pero lo ideal es que sea así como así, ¿verdad? De que el Estado te ponga un límite y que te devuelva solamente lo que vos gastaste en la documentada. Eso sería lo ideal. Estoy pensando inclusive desde dentro de la modificación, a ti no le va a gustar seguramente. Ya estábamos hablando ya con el director sobre eso. Si yo quiero poner un umbral, 1%, toda organización política que haya alcanzado el 1% de los votos en relación al padrón nacional, ellos pueden acceder. Por lo sino, estamos politizando, ¿verdad? O sea, que estamos haciendo un negocio. La política se convierte en un negocio. Tenemos muchísimos partidos de maletín que lo único que buscan es esto, pelearse por el subsidio electoral. Entonces, eso es lo que estamos queriendo reprobar si tenemos el apoyo del Parlamento. Gracias. Más todavía, entrando también en eso, más todavía los movimientos se extinguen, terminan las elecciones, se extinguen. Y justamente para eso, con el director ya estábamos hablando sobre eso. Porque una organización política que gastó 50 millones y tuvo votos, pero muchísimos, o sea, no hay esa concordancia en realidad de esos gastos que tuvo con lo que va a percibir de subsidio electoral. Entonces ahí hay un pequeño desbalance ahí. O pudo no haber gastado mucho, como dice, y gastó otra vez de vuelta y recibe muchísima plata. Claro.
Y esa es la idea. En realidad, esto tuvo muchas modificaciones, así como les estaba mencionando. Estamos tratando de modificar. Vamos a ver si se nos aprueba después las modificaciones que queremos también sobre eso. Bueno, el subsidio electoral, de esto también vamos a hablar en otras unidades porque esto es mucho más complejo. Esto es solamente la parte del concepto. Después vamos a ver también casos prácticos sobre el subsidio electoral, de cuánto tiene que alcanzar, los montos, el monto límite de gasto. Entonces vamos a ir viendo sobre la rendición de cuentas también, de cómo tienen que presentar las organizaciones políticas para poder acceder al subsidio electoral. Porque no porque yo como organización política participé en una elección ya voy a percibir el subsidio electoral. Tiene varios requisitos que tienen que tener. Tiene que tener su documento de respaldo, tiene que tener reconocimiento, tienen varios documentos que tienen que presentar en un plazo determinado otra vez. Si pasa un día, si pasa media hora, un minuto, entonces ahí ya no puede percibir ese subsidio electoral, porque hay plazos, hay documentos, también hay sanciones para los partidos, para las organizaciones políticas en cuanto al cobro del subsidio electoral. Eso vamos a hablar después y caso práctico también vamos a ir viendo sobre eso. No, de preferencia, como ahí para darle un cierre de mi parte, es nada más para que lo que pasa es que dentro de la campaña, no solo los profesionales tienen que manejar eso, sino tienen que manejar el candidato también. Entonces, cuando más explícito sea el concepto, más va a entender, porque tenemos varias clases de candidatos, tenemos de todo tipo de trato social. Entonces, justamente para que eso se vea, antes de ir cada gasto de campaña, no 2%, porque va a tener recibido tratos de los votos, por ejemplo, dice obvio, ¿verdad? Entonces para ser claro, haciendo un derecho comparado con las otras legislaciones, por ejemplo, cuando se lee un libro del Código Civil argentino, por ejemplo, una persona normal entiende bien el Código Civil. Acá el Código Civil está de atrás para adelante. Entonces tratando de usar inclusive términos que allá también usan términos jurídicos, pero que una persona, un ciudadano, pueda leer e interpretar su Código Civil. Sí, lo mismo con nuestro Código Electoral. Y el electoral muchas veces se da consuetudinario. No, pues ya estamos acostumbrados a hacer así, no repartimos así, haciendo así, las mesas no repartimos así. Y hay una ley establecida en el electoral que muchas veces se sobrepasa. No la Junta Cívica, no total de la Junta Cívica, que digan para apoderados. Lo mismo también pasa con el subsidio electoral, porque casi todo el tiempo vienen candidatos, nos llaman también ahí en la dirección y nos preguntan, ¿cuándo voy a cobrar mi subsidio electoral? Porque ellos no saben que el subsidio se paga a la organización política. Ellos piensan que, bueno, yo candidato gasté tanto durante la campaña electoral, yo tengo que recibir. ¿Por qué? Porque capaz en la organización política le hayan dicho eso. ¿O fue que puso más plata para...? Entonces ellos piensan que si yo gasto esto, si yo estoy poniendo esto para los gastos de campaña electoral, entonces yo voy a recibir en parte el subsidio electoral. Pero no es así. El subsidio electoral se le paga a la organización política, no se le paga al candidato. Entonces ahí lo que suele haber mucha desinformación en realidad por parte de los candidatos mismos, porque ni ellos saben a veces cómo van a recibir ni qué tienen que presentar. Entonces, y con esta nueva ley, que es la 7501, con todos los requisitos, porque si un candidato, por ejemplo, si yo candidato no presenté mi rendición de cuentas, si yo candidato no presenté mi declaración jurada, eso le afecta a la organización política. No me afecta a mí como candidato, pero le afecta a la organización política, porque se le descuenta un porcentaje del subsidio electoral a la organización política si el candidato no presenta su declaración jurada o si no presenta su rendición de cuentas. Entonces, por más que yo candidato no voy a cobrar, le voy a perjudicar al partido. Entonces, la organización política tiene que tener también algunas disposiciones. Entonces, bueno, candidato X
no presenta su declaración jurada, no presenta su rendición de cuentas, no va a poder participar en las elecciones, en las próximas elecciones. O sea, ellos tienen que tener también así reglamentado cómo si le va a multar o si le va a sancionar a los candidatos que no presentan sus declaraciones juradas o rendiciones de cuentas. Porque por más que no le afecta directamente al candidato, le está complicando a la organización política porque la organización política va a tener descuentos sobre eso. Entonces, eso también vamos a ir viendo así específicamente. Bueno, mi consulta. Teniendo en cuenta que ahí dice que se va a conformar los votos obtenidos y teniendo en cuenta la política actual en el Congreso, ¿qué pasa en caso de que los candidatos hayan entrado por un partido, pero hoy día se hacen llamar independientes? ¿Eso afecta o no? Igual sigue formando X partido por ese. Cobran igual. Pero ahí beneficia al partido. Un caso específico, acá lo que tenemos que ver es el acuerdo de sentencia número 15, que es el último que se proclamar las candidaturas. Y en ese acuerdo de sentencia, lo que estaba diciendo, cuántos votos tuvo cada organización política. Lo que tenemos que hacer para saber el subsidio es sumar los votos que recibió el partido A para Senado, para diputados y para juntas departamentales. Se suma todo eso, el total se multiplica por 14.700, me voy a adelantar todavía, por 14.700 guaraníes, que es el 10% de un jornal mínimo diario, y ese es el total bruto de lo que puede cobrar en concepto de subsidio electoral una organización política. ¿Y por qué le digo bruto? Porque posteriormente a ello se tiene que hacer el análisis de los documentos. A lo mejor se saltaron unas cuantas etapas y nosotros le podemos descontar también por haberse saltado esas etapas. Puede ser el hecho también de que hayan declarado en cero, de que no, yo tuve cero ingreso y cero gasto. Ahí 40% chao, directo. ¿Por qué? Porque ahí le dicen, es una devolución en parte de los gastos. ¿Y cómo le vamos a devolver si dice no gastamos? Entonces, eso puede ser hasta el 100% del descuento del subsidio electoral. Y les doy un número. De las elecciones municipales pasadas del 2021, descontamos más de $1.200 el concepto de subsidio electoral por incumplimiento de las diversas etapas. Es por eso que para este proceso ya se pusieron las pilas a los administradores y los atendieron en los partidos y cumplieron el mejor. el director se me adelanta muchísimo, pero bravo. Eso, el caso es lo que dijo Juanito. Pero el Estado, por ejemplo, le pasó a una cena el periodo pasado, le perdieron su banca, igual que el programa. El aporte estatal. Por el aporte estatal. Sí, es un derecho. Es un derecho. ¿Cómo perdieron? ¿Cómo independiente? Es un derecho. El subsidio electoral en realidad es un pago único. Ahí ya no importa más si es que perdí mi bancada, si no perdí, es un pago único. El aporte estatal es un pago anual, pero igual, o sea, el beneficio ya directamente es para el partido. Así mismo. Bueno, después vamos a ir viendo más sobre el aporte y sobre el subsidio electoral en otra clase. Vamos a ir ahora sobre la dirección de financiamiento político. Bueno, la dirección de financiamiento político, les digo también ahora, nosotros estamos acá en el bloque Ñandutí, ¿cómo se dice? Bloque Ñandutí. Es una dependencia de la justicia electoral encargada de análisis y verificación de documentos presentados por las organizaciones políticas conforme a los requerimientos de la ley 834 y también todas sus modificaciones. Así también la elaboración de materiales, instructivos, capacitaciones destinadas a miembros de la organización política y ciudadanos en general. Nosotros como dirección de financiamiento político lo que hacemos directamente es recibir las rendiciones de cuentas, recibir las declaraciones juradas de los candidatos, ya sea en forma virtual o en físico, dependiendo de cómo se requiera eso, controlar eso, verificar factura por factura. También enviamos esas rendiciones de cuentas. Lo que ahora mismo estamos haciendo es lo que corresponde a subsidio electoral, recibimos las documentaciones
escaneamos y en físico mandamos directamente a Contraloría. Y Contraloría es la que se encarga ya de controlar todo. Tienen 60 días para poder controlar. Después vuelve acá a la dirección y la dirección también se encarga de realizar el control de todas las facturas de todas las organizaciones políticas que presentaron su rendición de cuentas. De 85 organizaciones políticas, presentaron 61. Solamente 61 presentaron su rendición de cuentas. De esos 61, tampoco los 61 van a cobrar subsidio electoral, por ejemplo. ¿Por qué no van a cobrar? Porque algunas organizaciones políticas tuvieron solamente cargos para el gobernador, cargos para presidente, algunas organizaciones políticas que sus candidaturas solamente fueron para presidente, algunas candidaturas solamente para gobernador. Entonces ellos no tienen posibilidad de recibir recibir el subsidio, tenían que remitir de igual manera su rendición de cuentas, pero algunas organizaciones políticas directamente no remitieron su rendición de cuentas. Eso también tiene alguna sanción para esa organización política que vamos a ir viendo después. ¿Gino? ¿Cuáles son las organizaciones políticas? ¿Qué? ¿Cuáles son las organizaciones políticas? ¿Que presentaron? ¿Cuáles son, digamos, partido político, movimiento político, las concertaciones y las alianzas? Los cuatro. Y los cuatro tienen derecho a cobrar subsidio electoral. Es lo que vamos a ir viendo. Pero son cuatro organizaciones políticas, cuatro tipos de organizaciones políticas. Partido político, movimiento político, concertación nacional y también alianza electoral. Esos son los cuatro. Bueno, la dirección de financiamiento político. Esta primera clase es un poco aburrido. Quiero que me tengan paciencia también porque es la primera que estoy con compañeros que están de manera virtual. Es un poco medio aburrido porque vamos a hablar también sobre la dirección, de qué es lo que está haciendo la dirección, cuáles son sus funciones, también del sistema que estamos utilizando también como dirección de financiamiento político. Es netamente conceptual, entonces les va a parecer medio aburrido. Pero de igual manera quiero que presten atención porque tenemos una actividad que tenemos que hacer un poco más tarde en clase y sin ningún material. Así que lo que estamos hablando ahora tenemos que hacer este trabajo. ¿Sí? No es complicado, así que... Bueno, funciones principales. Juan ya se adelantó y estaba sacando fotos, así que se le voy a quitar su teléfono. Bueno, funciones principales de la Dirección de Financiamiento Político. Recibir y revisar los informes que presenten los candidatos y actores políticos respecto al origen, monto, destino y aplicación que reciban por cualquier tipo de financiamiento. Este, por ejemplo, sería un informe de contribución y donación. Es un informe que presenta cada agrupación política y controlamos ya directamente el informe. Si el informe tiene el sello, si tiene la firma del representante legal, entonces eso es lo que verificamos y que tenga que ser directamente del sistema que utilizamos nosotros. Después vamos a ver también cuál es el sistema que estamos utilizando en la dirección. Después también análisis y evaluación de los documentos, libros y estados contables presentados por los partidos y movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales. Acá habla sobre el libro y estados contables porque en el periodo electoral ellos también presentan su libro diario, su libro mayor, así como cualquier entidad privada. Entonces para el periodo electoral también ellos presentan su libro contable. Revisión del informe pormenorizado sobre la correspondencia de las documentaciones presentadas de acuerdo a las normas legales y técnicas contables.
el informe pormenorizado. Les voy a adelantar un poquitito sobre lo que es el informe pormenorizado. Las organizaciones políticas, como les había mencionado ya, ellos reciben aporte estatal. Y ellos un porcentaje del aporte estatal tienen que destinar en algunos puntos específicos. Entonces, lo que nosotros controlamos directamente es el 30% de lo que ellos reciben del aporte estatal. Y a eso le llamamos informe pormenorizado. Entonces, el informe pormenorizado sería un informe del 30% de lo que ellos reciben como aporte estatal. Y sobre ese 30% ellos pueden sufrir algún descuento. Si la factura está mal, si no está destinado a lo que dice el artículo 70, entonces pueden recibir algún descuento de ese 30% del aporte estatal. El 70% dice que sería para organización de la organización política. Entonces, pero el 30% es lo que sí o sí ellos tienen que destinar a algunos puntos específicos que dice el artículo 70. No les voy a mencionar porque vamos a hablar después de eso. Pero eso sería el informe pormenorizado. Este es muy importante porque el informe pormenorizado para nosotros, para la dirección, es fundamental porque de eso trabajamos día a día. Porque el periodo ordinario directamente se encarga de lo que es el informe pormenorizado. Y también, hablando también sobre eso, las agrupaciones políticas que están cobrando el aporte estatal. Son 8 organizaciones políticas que están cobrando el aporte estatal. Ellos presentan en forma anual su rendición de cuentas. Presentan el 31 de marzo, presentan su rendición de cuentas y ahí está el informe pormenorizado. Ahí está, ese informe es el que tiene que estar, pero bien, para que no tengan ningún descuento. Entonces después vamos a ir viendo también cuáles son, en qué tienen que gastar ellos y cuáles son los gastos que pueda tener sobre el informe pormenorizado. Después también diseñar métodos y procedimientos que permitan transparentar el manejo financiero de las organizaciones políticas, tanto en periodo ordinario, así como también en campañas electorales. Actividades desarrolladas en la dirección. Como les había dicho ya, el análisis y evaluación de los informes de rendiciones de cuentas correspondientes a elecciones generales, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Capacitaciones a las organizaciones políticas en materia de financiamiento político, y nos saben muy bien que siempre hacemos las capacitaciones, siempre estamos al pendiente de esto, estuvimos haciendo capacitaciones virtuales, presenciales, también algunos compañeros que se iban en la dirección para que le podamos asesorar. Tenemos también ahí una sala de capacitaciones, entonces ahí hacíamos reuniones con las organizaciones políticas referentes a financiamiento político. Entonces, las capacitaciones hacemos de manera constante y no solamente ahora para alguna campaña electoral, sino en forma constante. Si alguna organización política se está constituyendo ahora, entonces también ya le asesoramos sobre financiamiento político. Ahora, las organizaciones políticas nuevas que van a cobrar aporte estatal, por ejemplo, ellos no tienen idea de qué es lo que tienen que presentar, cuáles son los informes que tienen que presentar, a qué va a ir eso, el aporte estatal, a qué va a destinar. Entonces las organizaciones políticas vienen, se van a la dirección, entonces nosotros le hacemos una capacitación ya directa sobre eso. Y justamente nosotros como dirección, normalmente lo que hacemos es, capacitar y ayudarle a las organizaciones políticas para que no tengan descuento. Algunas organizaciones políticas en realidad son medio argieladitos y lo que hacen, nosotros lo observamos, pero ¿qué es lo que hacen? Ellos se molestan por las observaciones que le hacen. ¿Por qué? Porque la factura está mal, entonces nosotros durante este periodo ya les estamos ayudando para que puedan solucionar esos problemas que tienen, para que no el 31 de diciembre presenten esa factura
que estaban mal, o si la planilla no estaba firmada y me presenta sin firma, sin sello. Entonces ahí nosotros de antemano durante todo este periodo ya estamos controlando en el sistema su factura, su planilla, entonces para ir asesorando y ayudando para la buena presentación de sus informes. No, que es importantísimo lo que está diciendo, profesor, porque vamos a llevar en la ley está perfecto y se entiende bien el proceso inclusive que se tiene que hacer para que justamente sea bien destinado todo lo que es el financiamiento político, pero llevando a la práctica otra vez. Y por eso tienen problemas a veces que no comprenden, porque el problema es desde un inicio, porque se le tiene como financiamiento político nomás un tema en el medio, de un rigor a cumplir, y no es así. Tiene que ser parte de la actividad política, el financiamiento político. Entonces, para que eso entiendan los candidatos, porque muchas veces el que viene y se integra a la actividad política no comprende estos temas. Ciertamente el partido tiene que también ser sostenido un poco con la dirección de financiamiento político para que pueda con los partidos políticos ya tomar en serio, esa primera tema, porque cuando hay actividad política todo el mundo toma la ligera la parte documental, excepto inscribirse como candidato. Posteriormente, claro que estamos considerando que esto es algo que se está aplicando desde no hace muchas elecciones, ¿verdad? Entonces, pero sería bueno que cada persona que se candidate tome muy en serio el tema de financiamiento político. Sí. Y el financiamiento político, la dirección de financiamiento político, y no porque yo esté en la dirección de financiamiento político, pero la dirección es una de las direcciones más importantes de la justicia electoral. Imagínense, la dirección de financiamiento político es el que le está controlando al candidato y a la organización política, le está tocando el bolsillo, así por decir. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le estamos controlando a ver si tiene alguna falla, si la factura está mal. En aporte estatal, por ejemplo, un ejemplo, aporte estatal me entrega una factura de 100 millones y en vez de que diga partido X, dice partido Y, ahí ya le anula directamente esa factura, se le descuenta 100 millones. Lo bueno del subsidio electoral es porcentual. Si la factura está mal el nombre de la organización política, se le hace un prorrateo de esa factura. No se le sanciona directamente los 100 millones, sino se le hace un prorrateo otra vez de esa factura de la totalidad de su gasto. Para poder considerar. Pero en el aporte estatal se le descuenta la totalidad. Si la factura, por ejemplo, si su IVA calcularon mal, por más que no sea problema por más que no haya sido culpa de la organización política, la factura ya está mal. Viene hacia unos partidos y nos dice, bueno, el proveedor me hizo mal. Pero no porque el proveedor me hizo mal, con eso yo le voy a considerar que me venga y me diga, bueno, el proveedor hizo mal, yo no tengo la culpa. Pero yo tengo que revisar, yo como organización política tengo que mirar el documento. Yo tengo que mirar si está bien el nombre, si está tildado su condición de venta, si está bien su descripción, si está bien su liquidación de IVA. Entonces ahí validar. Y ahí recién presentar acá a la dirección. Porque imagínense, 100 millones. A muchísimos partidos se les descuenta, así como estaba mencionando el director. Muchísimos partidos se les descuenta por aporte estatal, por subsidio electoral. Entonces, la dirección es de suma importancia. Ahí es el que le está tocando el dinero a la organización política. Nosotros a diario recibimos ahí cañadas impresionantes porque le estamos observando. Pero justamente es posterior a la campaña. Y nosotros, para decirte también, nosotros desde el día 1, nosotros ya le estamos controlando a las organizaciones políticas, hasta el último. Y nosotros en el sistema, después vamos a ver también eso, el sistema sería SINAFIP,
las organizaciones políticas cargan ahí su factura. Y nosotros ahí ya le observamos, ya si tiene algún error o si está mal, entonces ya le observamos ahí durante la campaña electoral. Pero como sabemos, Paraguayito, última hora, entonces carga el último día y nosotros ya no podemos hacer nada. Porque último día, acá se presenta el físico a las 7 de la tarde, vienen acá a veces a cargar a las 6:30 de la tarde, te cargan y te presentan ahí. Y ahí ya no puedes hacer nada. Y nosotros el sistema habilitamos desde el primer día, desde la oficialización de la candidatura. El sistema para cargar ya los datos. Para cargar, porque todo es a través del sistema. Después vamos a ir viendo desde el sistema, todo es a través del sistema. Ellos ya tienen a disposición, ellos cargan su declaración jurada en el sistema. Y con el mismo usuario ya también tienen que presentar su rendición de cuenta. Entonces ellos desde el primer día ya tienen su usuario, ellos ya pueden cargar desde el primer día. La ley dice oficialización de candidatura, desde el día siguiente de la oficialización de la candidatura ya pueden realizar los gastos electorales. Nosotros ya le habilitamos al día siguiente, ya le habilitamos al sistema para que ellos puedan cargar. Durante todo el periodo y también no el 30 de abril, por ejemplo, terminaron las elecciones, fueron las elecciones. Ahí terminó el periodo de gasto. Los candidatos, por ejemplo, tuvieron 30 días para presentar su declaración jurada. O sea, tuvo desde febrero, marzo a abril, tuvo para cargar, después un mes más para poder cargar y presentar su rendición de cuentas. O sea, tuvo 4 meses para poder presentar su rendición de cuentas. O sea, tuvo todo ese tiempo para poder cargar y presentar. Pero normalmente se hace a última hora. Doctor, te quiero hacer una consulta, dos consultas. Primero, los sistemas, el sistema informático que se utiliza, se le da el código al candidato y también al partido político. Aunque es manera Vamos a hablar sobre el sistema, pero así mismo es. Segunda pregunta, Sí. no sé si me adelanto también. Cuando ya que dijiste nomás la presentación de los gastos, hay gastos que se hacen durante la campaña, ¿verdad? Obviamente hacer un presupuesto, pero hay gastos que se generan durante la campaña. ¿Cómo uno ya predice ya los gastos a futuro que se va a tener? ¿O eso se va cargando durante los días sucesivos de la campaña? Claro, yo candidato, hoy tengo un gasto. Si yo quiero, puedo presentar ya, cargar ya mi factura ahí en el instante y ya presento ahí. Cargar en el sistema, no presentar mi rendición de cuentas, sino cargar en el sistema. El 30 de abril tengo otra factura, cargo esa factura y después cuando reúnan todos esos gastos, ahí cargo todo y presento mi rendición de cuentas. O sea, no es a futuro, sino de acuerdo a lo que yo tenga. Si yo tengo documento de respaldo de este gasto que estoy teniendo, entonces cargo esta factura. Porque también vamos a ir viendo en la parte de rendición de cuentas cuáles son los documentos válidos para presentar durante la rendición de cuentas, ya sea para aporte estatal como también para subsidio electoral. Porque no todos los documentos sirven para la rendición de cuentas. Por ejemplo, factura sirve, ticket de peaje también sirve, pasaje sirve, autofactura, por ejemplo, tiene otro tratamiento, no se puede utilizar autofactura para servicios personales, por ejemplo. O sea, tuvo muchos problemas en algunas organizaciones políticas porque quisieron utilizar autofactura por servicios prestados, cosa que no corresponde porque la ley tributaria te dice otra cosa. Entonces, por esas cosas, nosotros hicimos manual, nosotros hicimos capacitaciones sobre eso, pero de igual manera quisieron presentar nuevamente autofactura o quisieron presentar recibo de dinero. El recibo de dinero normal para un gasto ya no corresponde. Entonces también está legislado eso tributariamente por la SEP. Entonces esos documentos, esos tipos de documentos vamos a ir viendo también cuando entremos en la parte de aporte estatal y cuando entremos en la parte de subsidio electoral. Y lo primero que me preguntaste también, el candidato, el titular y el suplente tiene su usuario y tiene su contraseña.
y también la organización política como administrador de campaña. ¿Por qué? Porque la organización política es la que presenta la rendición de cuenta general de la organización política. El candidato presenta su rendición de cuenta personal. Me voy a adelantar para la clase siguiente, ¿verdad? Les digo, yo, candidato, en mi declaración jurada inicial, digo, yo tengo 100 millones, ya sea de mi salario, de un ahorro que tuve, 100 millones tengo. Y esto voy a utilizar durante mi campaña electoral. Yo como candidato. Entonces yo en mi rendición de cuenta de candidato voy a hacer de acuerdo a ese monto inicial. Entonces hasta ese monto, hasta esos 100 millones, yo puedo rendir como candidato. Si yo durante el periodo electoral tuve algún ingreso más como candidato, ese ingreso yo tengo que depositar a la cuenta única de la organización política. Porque yo comencé con un dinero, eso es lo que yo tengo en mi declaración jurada, yo tengo que rendir sobre eso nada más. Si yo recibí algún ingreso, eso ya va a ir a la cuenta única de la organización política. Yo como candidato recibo esa donación, pero va a ir a la cuenta única de la organización política. Y la organización política es la que se va a encargar de pagar los gastos que yo tengo. Por eso es muy importante también los administradores de campaña, porque ellos son los que están manejando el dinero de la organización política. Si yo, candidato, recibo 100 millones después de presentar mi declaración jurada, otro candidato también recibe 50 millones, otro candidato recibe 30 millones, entonces yo tengo que ir viendo como administrador de campaña hasta cuánto voy a ir pagando por cada candidato. O sea, esa función del administrador de campaña. Y esos ingresos y esos gastos, de acuerdo a esos ingresos que yo reciba después, ya va a ir ya como rendición de cuenta de la organización política. Ya no va a ir más como rendición de cuenta del candidato. Porque la rendición del candidato sería hasta el límite de su declaración jurada inicial. En la próxima clase vamos a ir profundizando más sobre eso. No se complique. No se complique. Pero así un pantallazo general sobre las declaraciones juradas. ¿Gino? Para agregar un comentario general sobre la importancia de la elección de financiamiento político, que es un requerimiento, la existencia de esta dependencia, de esta autoridad financiera, de control de los partidos, el control financiero de los partidos, es un requerimiento del organismo internacional que se adecua a estándares que tienen que ver con la lucha por el crimen organizado, por ejemplo. O sea, a ese nivel realmente está la importancia de que esta dependencia está también vinculada siempre a otros planes. Así mismo es. Por eso, después vamos a ir viendo sobre el sistema, también acá, pasando a lo que estaba comentando. Asesoramiento en el desarrollo y optimización del Sistema Nacional de Financiamiento Político que utilizan los candidatos y las organizaciones políticas. En actualización del Observatorio Nacional de Financiamiento Político, ONAFIP, están todas las rendiciones de cuenta de las organizaciones políticas y de los candidatos. Está todo acá, justamente por eso. Si yo, ciudadano X, tengo duda del origen de ingreso o de los gastos que tuvo Juani, por ejemplo. Ella en su declaración jurada tuvo 10 millones. Y al final yo veo pasacalles, yo veo luz, pantallas LED que cuesta muchísimo. Veo la cara de Juani ahí en pantalla LED, por ejemplo acá en la esquina. Y yo en su declaración jurada vi que 10 millones nada más iba a destinar para su campaña electoral. En este Observatorio Nacional de Financiamiento Político se puede ver esas declaraciones juradas. Yo como ciudadano puedo entrar en este observatorio, veo la declaración jurada y veo que Juani solamente tiene este ingreso, pero tuvo muchísimos egresos. En su rendición de cuenta aparece 5 millones.
pero tiene muchísimo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, recibimos esas denuncias por parte de los ciudadanos y eso entra en fiscalización, que es otra dependencia, que es la dirección de fiscalización. No me quiero adentrar mucho a la dirección de fiscalización, pero ellos son los que se encargan ya de ver el origen de ese ingreso. Entonces les va a parecer sospechoso eso, de que Juani tuvo 10 millones nada más de ingresos, pero tiene muchísimos gastos. Entonces ella, la dirección va a tener que investigar sobre eso. Y tiene también tiene convenio con la CEPRELAT, tiene también convenio con el Ministerio Público. Entonces, de acuerdo a eso, la Dirección de Fiscalización emite su reporte a la CEPRELAT y la CEPRELAT es la que se encarga también de remitir otra vez al Ministerio Público. Entonces, esa cadena es la que utiliza la Dirección de Fiscalización. Por eso es súper importante esta plataforma también, que es el ONAFIP. Entonces, ahí van a poder encontrar muchísimas cosas, muchísimas informaciones. Y acuérdense, porque en el trabajito hay algo sobre eso, sobre el ONAFIP. Bueno, también las actividades desarrolladas, archivo físico y digitalizado de rendiciones de cuentas, lo que les estaba mencionando, lo que ahora nosotros estamos haciendo es eso. En realidad ya presentamos todas las rendiciones de cuentas de las elecciones de ahora, ya presentamos a la Contraloría, recibimos nosotros acá en físico, digitalizamos todas las carpetas de todas las organizaciones políticas y eso remitimos a la Contraloría. Después las capacitaciones de miembros integrantes de la dirección, reuniones informativas con representantes administrativos de las organizaciones políticas. Y acá viene SINAFIP. Es la herramienta informática que se adopta y debe ser utilizada obligatoriamente por los candidatos en las organizaciones políticas para el registro de sus operaciones, carga de declaraciones juradas, rendición de cuentas y la emisión de los reportes requeridos en la ley correspondiente al periodo ordinario y también electoral. También contempla los requisitos legales aplicables vigentes proveídos y administrados por el DSJE, que es el Instituto responsable del correcto y adecuado funcionamiento de este y de la administración de su estructura. El Sistema Nacional de Financiamiento Político, tenemos dos sistemas que estamos utilizando: SINAFIP Partido y SINAFIP Candidato. SINAFIP Partido utiliza las organizaciones políticas que están cobrando aporte estatal. Solamente las organizaciones políticas que cobran aporte estatal utilizan SINAFIP Partido. Y tenemos otro sistema, SINAFIP Candidatos, y eso sí utilizan los candidatos y las organizaciones políticas que no están cobrando aporte estatal. Cualquier organización política que no estaban cobrando aporte estatal, entonces utilizan SINAFIP Candidatos. Entonces, sí o sí tienen que presentar a través del sistema, a través del SINAFIP Candidato, presentan sus declaraciones juradas y también su rendición de cuentas. Y sí o sí el reporte del sistema tiene que ser el informe o el reporte que tiene que presentar acá. El reporte que presenta a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político. Bueno, ¿por qué es importante el SINAFIP? El SINAFIP representa el cimiento de un proceso de transparencia que fortalece la democracia paraguaya. Justamente por eso. Porque la última ley, la 6501, justamente abarca sobre la transparencia. Eso es lo que busca la ley. Que cada candidato presente su declaración jurada y también presente su rendición de cuentas. Entonces, por eso es importante que realicen, y es obligatorio en realidad, que realicen sus operaciones a través de este sistema. También permitir el registro adecuado, actualizado, oportuno y disponible, completo de las operaciones llevadas a cabo tanto por los candidatos como por las agrupaciones políticas. Acceso al SINAFIP. Es medio largo, pero les digo en forma general, cada candidato, ya sea titular como suplente,
tienen su usuario y también su contraseña, así como ya les había mencionado. Y también la organización política. La organización política tiene su usuario y tiene su contraseña. Entonces, a través de eso, ellos preparan, cargan su factura y presentan su rendición de cuentas. A ver. Acá está el link también para poder ingresar al sistema. Después el registro y presentación. Así como les había mencionado, para los candidatos, por ejemplo, nosotros al día siguiente de la oficialización de candidatura, ellos ya pueden solicitar su usuario y contraseña, entonces ya se les da para que puedan ir haciendo ese registro. Lo mismo también para los que tienen periodo ordinario. Ellos cada 3 meses por lo menos máximo tienen que estar atrasados para poder cargar su factura. Por ejemplo, las facturas de abril o las facturas de enero tengo que ir cargando ya ahora. Hasta abril tengo tiempo para poder cargar enero, febrero y marzo, por ejemplo. Entonces, así sucesivamente, por lo menos le damos 3 meses para que puedan ir cargando sus facturas. Porque eso, ellos, los que tienen periodo ordinario, por ejemplo, tienen un año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, porque es sobre un ejercicio fiscal cerrado. Entonces, tienen durante todo ese tiempo para poder cargar sus facturas. Y tienen 3 meses más, que sería enero, febrero y marzo, para poder presentar su rendición de cuentas. Hasta el último día pueden cargar y presentar su rendición de cuentas. Después, ¿para qué sirven los registros realizados por el SINAFIP? Debido a que el SINAFIP es la herramienta que permite a los candidatos de agrupaciones políticas realizar su rendición de cuentas de manera apropiada, se constituye la base para que esta información llegue de manera clara, de nada incomprensible a la ciudadanía en general y permitiendo evaluar el actual responsable de las autoridades electas. Esto sería más en forma general de todo de por qué sirve el sistema. O sea, le sirve al candidato, le sirve a la ciudadanía en general y a la organización política. El candidato porque a través del sistema tiene que presentar su declaración jurada, tiene que presentar también su rendición de cuentas. ¿Por qué le va a servir a la ciudadanía? Porque si yo candidato me equivoqué y presenté mi declaración jurada 100 millones y había sido 10 millones nomás yo tenía que presentar. Entonces la ciudadanía va a poder mirar eso. Entonces por eso, para la adecuada presentación también de las rendiciones de cuentas de los candidatos. ¿Cuáles son los beneficios del sistema? Permitir la registración oportuna de todas las operaciones llevadas a cabo, fomenta la transparencia, uniformidad de las rendiciones de cuentas. Anteriormente nosotros no utilizábamos el sistema, teníamos otro tipo de sistema, no teníamos en realidad sistema para poder presentar las rendiciones de cuentas. Se presentaba en cualquier formato, se presentaba en Excel, de cualquier manera. Ahora con este sistema unifica también cuáles son los tipos de gasto, unifica también cuáles son las cuentas contables que van a utilizar las organizaciones políticas, entonces es más efectivo, es más transparente. O sea, nosotros también como dirección podemos controlar de mejor manera las rendiciones de cuentas de los candidatos porque ya es uniforme, la misma cuenta utiliza organización política X, la otra organización política utiliza el mismo formato con la misma cuenta, entonces ya es uniforme ya el informe que presentan las organizaciones políticas. También fortalece el control de financiamiento político en el país, promueve el mejoramiento continuo en la gestión de los candidatos y agrupaciones políticas. Informes que genera el SINAFIP, como ya les dije, candidatos, declaraciones juradas, tiene al inicio de la campaña electoral que sería la DIGC, ese vamos a ir viendo en la próxima clase, declaración de interés económico vinculado y la rendición de cuentas. Estos 3 son los que presentan los candidatos. La declaración de ingreso y gasto de campaña, declaración de interés económico vinculado
y también la rendición de cuenta de ingresos y egresos al final de la campaña electoral. Las agrupaciones políticas participantes en elecciones generales, municipales e internas partidarias, el informe general de ingresos y egresos, informe de contribuciones y donaciones y el informe detallado de gastos. Y las agrupaciones políticas que perciben aporte estatal, el balance general y estado de resultados, informe de contribución y donaciones percibidas y el informe de gasto conforme al artículo 70, que es el informe pormenorizado. Esto también vamos a ir viendo detalladamente cuáles son esos informes. Entonces, por eso es que les estoy hablando un poco rápido porque tenemos poco tiempo. Después tenemos el ONAFIP. El ONAFIP es el Observatorio Nacional de Financiamiento Político, que es una herramienta informática en la cual se realizan las publicaciones de los reportes exigidos por la normativa vigente, la cual permite la observación ciudadana sobre la aplicación y cumplimiento del financiamiento otorgado a los candidatos y las organizaciones políticas a través del sitio web habilitado para el efecto. Este sistema, por ejemplo, no necesita un usuario ni una contraseña. Directamente yo puedo entrar, pongo ahí ONAFIP, acá también está el link, onafip.tsj.gov.pi, ahí entro y ya puedo ir viendo todo. También está el marco legal, también están las estadísticas, el reporte, este reporte, por ejemplo, que van a ir viendo para el trabajo, que es un informe de rendición de cuentas. Esto también está dentro de los ONAFIP, están todas las declaraciones juradas, están todas las rendiciones de cuentas de los candidatos y de las organizaciones políticas. ¿Qué información se encuentra disponible en el ONAFIP? Y son muchísimas. Pero les digo así a grandes rasgos, lo más importante sería el informe presentado por cada candidato, por cada organización política, sus rendiciones de cuentas, las declaraciones juradas de los candidatos, el marco legal, ahí están las leyes, todo. También está la parte estadística, en donde está estadística de género por participación en candidatura, elección y agrupación política. O sea, hay muchísima información en el ONAFIP. Entonces van a ir, me gustaría que vayan, entren y puedan ir mirando todo lo que tiene el sistema. Beneficios: se podrá evidenciar la situación financiera de las organizaciones políticas de candidatos, sujeto a evaluación y análisis. Esto, por ejemplo, de la organización política que cobran aporte estatal presentan su balance general, entonces en forma anual ellos presentan eso y también está en el sistema. Entonces ustedes pueden entrar y ver partido X, le ponen ahí el partido X y pueden descargar, hasta descargar su balance general para poder ver el movimiento que tiene esa organización política. También la publicación de información de las organizaciones políticas es de vital importancia para promover la transparencia. Justamente le sirve mucho a las organizaciones políticas para poder transparentar eso a sus afiliados, a sus simpatizantes. Vigoriza el compromiso y la incidencia en la trazabilidad de los fondos destinados a los gastos electorales y al origen de los ingresos con los cuales dichos fondos son financiados, y fortalece las relaciones Estado-sociedad. La publicidad de la información, los informes anuales y electorales presentados por organizaciones políticas, las declaraciones juradas, así como las rendiciones de cuentas de candidatos serán publicados a través del sistema, puesto a libre y gratuita disposición para consulta ciudadana en forma de datos abiertos. Como les había mencionado, no hace falta tampoco ni un usuario ni una contraseña, entonces ponen directamente ONAFIP, ingresan, ponen la organización política que quieran ver, sin nada más, descargan ahí las informaciones que necesitan. Y acá termina la primera unidad. ¿Alguna consulta antes de terminar? Hay muchos, Pero se entendió algo en la primera clase, por lo menos lo básico.
porque como dijo el director también, la primera clase iba a ser así, es más conceptual, es más sobre qué es el financiamiento político, el aporte estatal, el subsidio electoral, sobre el sistema que estamos utilizando, el Observatorio Nacional de Financiamiento Político y la dirección de financiamiento político, de lo que estamos haciendo nosotros en la dirección. Es básicamente lo básico, lo que tenemos que saber. Después vamos a profundizar. La próxima clase vamos a tener sobre las declaraciones juradas, sobre la DGC, sobre la DIEP. Vamos a ir viendo en forma detalladamente para que se entienda así bien en lo que se pueda, porque es complejo. El financiamiento político es complejo y todo lo que tenga que ver con rendición de cuentas, con las declaraciones juradas también es así. Entonces vamos a ir viendo de a poco. Por eso la próxima clase va a ser sobre declaraciones juradas, después la otra clase vamos a tener sobre aporte estatal y después vamos a tener sobre subsidio electoral. Pero en cada clase vamos a ir viendo algo sobre, si yo les hablo ya de informe pormenorizado, entonces van a tener una vaga idea de lo que es. Si yo les hablo sobre aporte estatal, entonces ya van a tener alguna idea de lo que es el aporte estatal. Lo mismo el subsidio electoral o de lo que es el SINAFIP, por ejemplo. Si yo les digo la próxima clase se presenta a través del sistema, entonces ustedes ya van a saber que se presenta a través del Sistema Nacional de Financiamiento Político. Si yo les digo esto se presenta, se carga 10 días después en el observatorio, entonces ya van a saber que es el Observatorio Nacional de Financiamiento Político. Entonces por eso es la idea de hoy era ver por lo menos básicamente lo que es los conceptos de todo lo que digo y de lo que hace la Dirección de Financiamiento Político. ¿Alguna consulta? Sí, en cuanto a hacer un poco seguimiento a lo que está definido que vamos a hablar en todas las clases, nada más yendo de vuelta a la parte práctica, si es que posicionamos, porque vimos toda la parte técnica, excelente, vamos a ver el concepto técnico y vamos a ver un poco la definición y cómo se hace todo lo que es la dirección de financiamiento político, pero también posicionarnos un poco del lado de los actores que tienen que realizar eso también, para que también entonces dentro de esos procesos podamos asesorarles a los candidatos, nosotros como candidatos podamos ya realizar informa para cumplir con los requeridos de financiamiento. Claro, esa es la idea, porque la próxima clase, mi idea en realidad era de que los compañeros tengan un usuario y contraseña del sistema, por ejemplo. Pero me iba a complicar muchísimo con la gente de informática, entonces ahí no pude también, no tuve ese retorno de informática. Pero de igual manera vamos a ir viendo paso por paso de cómo es el sistema, de cómo es el sistema del SINAFIP, de cómo tiene que cargar, cuáles son los datos que tiene que llenar cada candidato, cómo tienen que presentar también su declaración jurada. Por eso la próxima clase vamos a tener eso. La idea era de que cada uno tenga su usuario y contraseña, haga su declaración jurada y presente una rendición de cuentas. Lastimosamente no pudimos ver eso, porque son muchos también, entonces iba a complicar un poco. Pero de igual manera la próxima clase vamos a tener eso. Y esa es la idea en realidad. La idea es de que lo que ustedes sepan ahora puedan demostrarlo ahí afuera. Si un candidato viene y te pregunta, entonces, ¿qué sabes? ¿Cómo puedo presentar mi declaración jurada? Entonces, que nosotros ya le podamos ayudar en eso. ¿Cómo puedo presentar mi rendición de cuentas? Entonces, para que le podamos asesorar también en eso. Entonces, ahí nosotros vamos a ver también cuáles son los documentos que pueden utilizar los candidatos y organizaciones políticas. Vamos a diferenciar bien también lo que es el aporte estatal y lo que es el subsidio electoral. Porque son otros documentos los que le corresponde al subsidio y otros documentos los que le corresponde al aporte estatal. Entonces, por eso estamos haciendo de esta manera, para que podamos seguir un lineamiento en realidad. Entonces, concepto, declaración jurada, que se encarga directamente de los candidatos,
después ir a aporte y después terminar con subsidio. Yo les dije nomás que iban a hacer ahora el trabajo, pero esto van a hacer después. No sé cómo se manejan ustedes con el tema del trabajo. Podemos hacer eso en la plataforma. En la plataforma. Tienen tiempo también ahí para presentar. Sí. Les voy a leer un poquito de lo que vamos a hacer. Lo primero que se entiende por financiamiento, y no, Hay algunos videos tutoriales de cómo se presenta una rendición de cuenta, una carpeta, tenemos todo. ahí tiramos algo y Sí. ¿Dónde se puede acceder a eso? ¿En YouTube? ¿cómo vas a? Yo les voy a pasar. Voy a ver y les voy a pasar. Yo voy a pasar a mí. Y tenemos yo les voy a traer a ustedes, ya que no puedo hacer virtual, no les voy a poder hacer llegar a ellos en físico. Nosotros tenemos un manual de rendición de cuentas que utilizamos en las lecciones anteriores. Eso no está en la plataforma. Está también en la plataforma, pero para que ustedes tengan el físico voy a traer para la otra clase. Entonces, para que tengan ustedes y para los que están yendo van a tener también. Bueno, ¿qué se entiende por financiamiento político? ¿Por qué y para qué es importante el financiamiento político? Le voy a pasar todo. ¿Qué mecanismo de control sería más útil con respecto al financiamiento político? Preparar un mapa conceptual sobre el financiamiento político en Paraguay. Eso voy a sacar la foto de acá. Después preparar un resumen. Este es lo que quiero que atiendan bien. Preparar un resumen del informe de cumplimiento de la declaración jurada y rendición de cuentas de candidatos y organizaciones políticas. Estos van a ver en la parte estadística de UNAFIP. Van a entrar en UNAFIP, van a entrar en estadística y van a encontrar esto. Va a ser así. Van a ir viendo. Sí. Un informe de rendición de cuentas. Acá, por ejemplo, están todas las organizaciones políticas que presentaron su rendición de cuentas y también está detallado la cantidad de candidatos que tiene cada organización política. Lo que yo les voy a pedir solamente es poner el total de candidatos, total no de por partido, sino el total de candidatos, cuántos presentaron su rendición de cuentas, cuántos presentaron su declaración jurada inicial. Después también van a poner el total de organizaciones políticas presentadas, que son 85 los que se presentaron ahora para las elecciones, y también cuántos son los que presentaron su rendición de cuentas. También ahí van a ver el porcentaje de cumplimiento que hicieron. Por ejemplo, de 17 candidatos presentaron 10 su rendición de cuentas. Entonces, 7 candidatos, por ejemplo, ahí no presentó su rendición de cuentas. Entonces, vamos a dar una pequeña opinión acerca del porcentaje de cumplimiento por parte del candidato y de organizaciones políticas. Es hablar un poquitito sobre lo que para nosotros, qué es lo que pensamos sobre el cumplimiento que están haciendo los candidatos y las organizaciones políticas. Podemos poner ahí qué podrían hacer para ayudar por parte de organizaciones políticas o por parte de la dirección, con el tema de capacitaciones, con el tema de involucrarse más también las organizaciones políticas con sus candidatos, así como estaba mencionando el compañero, que depende mucho también de la organización política que sus candidatos presenten en tiempo y forma sus declaraciones juradas. Entonces, esto se termina en 5 minutos, así que van a poder presentar aquí. No sé cuánto tiempo suelen tener, o le dan tiempo limitado. No, este es facilísimo. Hay Prórroga. En cada clase vamos a ir viendo así una pequeña actividad que les va a servir ya porque creo que tienen que tener también trabajo individuales, trabajo grupal. Entonces, esto también ya les va a ayudar a eso. Gracias, Pablo. Avísenme cualquier cosa si ustedes tienen
me digan también cómo se manejan ustedes normalmente. Sí, Para que podamos mejorar, porque esa es la idea, mejorar. Entonces, para que no nos podamos estancar, entonces yo quiero que en serio entiendan ustedes todo lo que estamos hablando ahora. Si no quedó claro lo que dimos ahora, entonces la próxima clase podemos empezar nuevamente con eso. Damos un repaso general y nos dedicamos directamente a lo que sería la unidad. ¿Sí? Y avísenme nomás cualquier cosa. Yo estoy a disposición. Una de ellas, como le dije a Juan y a Gino, ellos saben. Les menciono a ellos porque a ellos les conozco. Creo que No sé por qué a mí no me conoce, profesor, que todos los días estaba por ahí. Él también con nada, ¿verdad? Con nada también le conozco. Entonces, le conozco a. Les voy a conocer también. Entonces, estamos, ¿sí? Entonces nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Este pueden llevar